El 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, Ben-Gurión, el líder sionista, proclama el Manifiesto de Declaración de Independencia de Israel, dando así el nacimiento del Estado israelí. Pero bueno, primero unos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados como Gran Bretaña tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo a la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios entre árabes y judíos y consideraciones geopolíticas llevaron a Gran Bretaña al uso de restricciones sobre el desarrollo de la población judía, aumentando así la violencia y la resistencia entre palestinos y judíos. Es así como el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decidieron dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Sin embargo, fue el detonante para que países como Líbano, Egipto, Jordania, Siria y Arabia Saudita se unieran a la lucha territorial de los palestinos contra los judíos. Luego de ver esta breve contextualización, abrimos debate al análisis de los elementos constitutivos del Estado: población, territorio y soberanía, del Estado de Israel y Palestina. El primer elemento a analizar es la población. Como es en el caso de la población de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, existe una diversidad de comunidades diferenciadas por rasgos culturales, étnicos y religiosos, pues la población cuenta con 9 millones de habitantes, de los cuales el 75% son judíos, el 20% árabes y el 5% están constituidos por cristianos, no árabes y no judíos. Por ende, es considerado un Estado plurinacional. A pesar de esta característica, los líderes israelíes han intentado homogeneizar por medio de la fuerza la identidad nacional en el territorio palestino, lo que ha violentado el conflicto. Esto se debe en gran medida a la fuerza del sionismo como ideología nacionalista que desarrolla una conciencia en la mayoría de la población judía israelí, que impulsa la creencia de la consideración de la tierra de Israel como único estado legítimo de la población israelí. Es así como la población palestina e israelí entran en conflicto por asuntos nacionalistas en la que cada una tiene una mirada diferente de un proyecto nacional. Este tipo de nacionalismos fue lo que impulsó a que la nación israelí y palestina iniciaran la lucha para la conformación de sus propios estados. Este nacionalismo fastidioso es el causante de la pugna territorial entre la población palestina e israelí. Ante la ineficiencia de las reivindicaciones de los árabes palestinos frente a los judíos israelíes, se crea en 1964 la Organización para la Liberación Palestina, OLP, coalición que reclama la posesión de un espacio perdido. Las tensiones continuaron y poco a poco Israel fue aumentando su territorio respecto a lo pactado en 1947. Los asentamientos israelíes iniciaron a partir de 1967 en territorios conquistados durante la Guerra de los 6 días. El área es delimitada por un muro que delimita al este por el río Jordán y el Mar Muerto, y al oeste, norte y sur por la llamada Línea Verde. Esta línea no es una frontera permanente, pero sí es una frontera de facto, que separa el territorio de Israel del palestino. Actualmente, la división territorial se ha organizado de la siguiente manera. Primero, los asentamientos israelíes de magenta oscuro. Segundo, en amarillo oscuro, las zonas urbanas palestinas. En amarillo claro, el área A, control exclusivo palestino, y el área B, que es control civil palestino y militar israelí. En color malva, el área C, que es control exclusivo Israel, y las líneas amarillas indican las carreteras de acceso prohibido a los palestinos. Se habla de Estado soberano en cuanto éste no admite el dominio de otra autoridad ajena y por lo tanto cuenta con total control de la población y del territorio. A pesar de que el Estado de Israel y el Estado palestino no tengan una frontera cristalizada, se puede hablar del ejercicio de soberanía en el territorio palestino e israelí. Sin embargo, esta soberanía se encuentra en constante amenaza y pugna debido a la inestabilidad política del gobierno palestino e israelí. Además, esta soberanía se reduce con la participación de actores externos como la ONU, aliados de los estados
y grupos reconocidos como terroristas como el Hamas y el Hezbollah, que tienen una fuerte y constante repercusión en la toma de decisiones. Respecto a la soberanía del interior de cada estado en relación a la población, tanto Palestina como Israel cuentan con una jurisdicción. Por ejemplo, el Estado de Israel cuenta con un sistema legislativo que, a pesar de no tener una constitución como la ley suprema, existen códigos y normas por los cuales el ciudadano israelí es sujeto de derecho y deberes. Lo mismo sucede con el Estado de Palestina. Sin embargo, la soberanía del Estado palestino es muy limitada respecto al hecho de que Israel ha construido 140 asentamientos en territorio palestino, considerados ilegales bajo la ley internacional, lo que quiere decir que actualmente los palestinos tienen prohibido entrar o usar el 85% del territorio total. Además, hablando de puntos estratégicos, Israel tiene bajo su dominio el control del Valle del Jordán, punto clave debido a la fertilidad de la tierra y posición geoestratégica respecto a los países aledaños. Respecto al poder militar, existe una diferencia notoria entre Palestina e Israel. Si bien Israel cuenta con una avanzada tecnología de defensa que incluso posee capacidad nuclear, limitando considerablemente la soberanía de Palestina. Habiendo analizado los elementos constitutivos del Estado, podemos concluir que Israel sí es un Estado, independientemente de que sea legítimo o no, y que Palestina aún se encuentra en estado de formación, por lo cual se le asigna el nombre de protoestado.